Todas las profecías de la Escritura se cumplen de una forma exacta. Las que se han cumplido, así se puede ver, y las que faltan, en la misma forma se cumplirán, porque es palabra de Dios. Pero en este caso, además del hecho en sí de lo que habrá de cumplirse, está el hecho de que está definida en fechas, y esto es lo que a muchos les ha llamado la atención. Vamos a introducirnos en el tema leyendo algunos versículos a partir del primero de este capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Fíjense, ahora en los capítulos anteriores estábamos en el tiempo del imperio caldeo. Daniel llega siendo un muchacho, eso vamos a verlo Dios mediante en el estudio de mañana, llega como cautivo a Babilonia, pero en el capítulo 5, al finalizar ese capítulo, nos muestra la caída del imperio caldeo bajo el imperio medo-persa. El imperio medo-persa tenía su cabeza principal, era Ciro, el persa, varias veces mencionado en las escrituras, pero el que tomó la ciudad de Babilonia fue Darío, el Medo, alguien de Media, y es el que está reinando en Babilonia. Entonces ya terminamos el tiempo de los caldeos, estamos en el tiempo de los medo-persas. En consecuencia, ya Daniel ha dejado de ser ese muchachito que llegó para ser un hombre anciano. En este capítulo probablemente él tendrá ya 80 y tantos años, y vamos a hablar sobre eso mañana. Y entonces Daniel está ahí y comienza a estudiar, tal vez una vez más, la profecía de Jeremías. Daniel sin duda conoció a Jeremías, es muy probable que lo haya escuchado, lo haya visto, pero Daniel fue cautivo a Babilonia, como fue también Ezequiel, y Jeremías no, porque Jeremías, aunque pueden haberse conocido como creo, Jeremías tenía mucha mayor edad, entonces la gente de edad no estaba en condiciones de hacer un peregrinaje de casi 1000 kilómetros, entonces los viejos quedaban en las ciudades tomadas. Entonces él va a estudiar lo que escribió y lo que quizás ya escuchó decir a Jeremías en cuanto al tema del cautiverio. Dice de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es como que Daniel dice, bueno, a mí me parece que Jeremías habló de 70 años. ¿Será así? No será así, porque si estamos en el año primero de los Medos, han pasado 67 años que él ha llegado a Babilonia. Entonces se dice, bueno, si Dios dijo por Jeremías que serían 70 años, falta poco, hay que prepararse espiritualmente para que Dios comience a activar la cosa y nos lleve de vuelta a nuestra tierra. Entonces, cuando llegamos al versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, con manifestaciones exteriores que mostraban el profundo dolor que había en su corazón, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel es un profeta. Sin embargo, esta oración es la oración de un sacerdote, porque él va a orar a Dios confesando el pecado del pueblo, el pecado por el cual llegaron al cautiverio, confesando el pecado de la nación como si fuera su propio pecado. Y es muy interesante que él enseguida va a digamos, utilizar algunas frases como para llegar a tocar el corazón de Dios, como para que Dios se acuerde de nosotros. Fíjense que él le llama en el versículo 4 que guardas el pacto. Aquí Daniel le está recordando a Dios que ese Dios eligió a Israel y con Israel y con los padres de la nación hizo pacto. Él le hace, al decir el que guardas el pacto, está apelando a algo. Señor, tú eres un Dios fiel, que guardas el pacto. Y no necesitaba él recordarle a Dios de qué estaba hablando. Pero nosotros podemos recordar que en el capítulo 12, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, deja tu tierra, tu parentela. ¿Para ir a dónde? A la tierra que te mostraré. Fue un pacto.
En el capítulo 26, ese pacto con Abraham se reitera con su hijo Isaac. En el capítulo 28, el pacto de con Abraham y Isaac se reitera con Jacob. Y cuando seguimos avanzando, vemos en 2 Samuel 7 que Dios hace un pacto con David. Si aquel pacto con Abraham se llama el pacto abrámico, este es el pacto davídico. Dios hace un pacto con David, no solo de que un hijo suyo iba a reinar después de él, que ese fue Salomón, sino habló de un hijo que se levantaría tras él, pero para reinar para siempre. Y obviamente ese no era Salomón. Salomón murió, pero estaba hablando de que de su descendencia vendría el Mesías. Por eso en el ministerio del Señor, cuando muchos reconocían en él el enviado del cielo, el Hijo de Dios, le llamaban Jesús, hijo de David. Cualquiera sabía que no era hijo de David en el sentido que nosotros entendemos por hijo, porque David había vivido 900 años antes, pero para ellos la expresión hijo de David implicaba: yo creo que tú eres aquel cumplimiento del pacto que Jehová hizo con nuestro padre David. Un hijo tuyo iba a venir para reinar para siempre. Y entonces aquí él apela a la fidelidad de Dios, apela a que Dios ha hecho un pacto y que Dios lo guarda, pero también no va a pretender, digamos, en Argentina decimos, no sé si usan esa expresión ustedes también, dorar la píldora, ¿no? Cuando queremos engañar a alguien, dice, bueno, le doró la píldora, ¿eh? Como siendo, bueno, le está haciendo tragar algo que no es de todo cierto. No va a hacer eso con Dios. Él va a confesar el pecado. Él va a reconocer que lo que ha vivido la nación en estos últimos años es exclusiva culpa de la nación. Y es algo merecido. Dice el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. Sigo adelante porque no daré el tiempo para estudiar esta oración tremenda de confesión. Dice, versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Porque contra él, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Versículo 14, por tanto Jehová veló sobre el mal, es decir, Jehová observó, estuvo atento a nuestro pecado y lo trajo sobre nosotros ese castigo, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Es decir, yo no estoy aquí, Señor, para quejarme de una injusticia. No, lo que hiciste es justo, lo que hiciste es justo. Pero Él va a apelar a algo, como ya hemos visto en el versículo 4, a que la fidelidad de Dios, a que guardas el pacto, va a apelar a la misericordia de Dios. Tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Sigue la oración de una forma, en la cual vemos a Daniel derramando su corazón ante Dios. Y él dice en el versículo 18, ya terminando, inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Es decir, Señor, fíjate cómo está ahora Jerusalén, porque como ya les he mencionado antes, Nabucodonosor había llegado 3 veces a Jerusalén. La primera en el año 605, cuando él se lleva un grupo de jóvenes, entre ellos Daniel, cautivos. La segunda en el 597 a.C., cuando se lleva 10.000 cautivos. Y en la última, en el 586, en tiempos del rey Sedequías, él va a destruir la ciudad, el templo, va a derribar los muros, va a quemar las puertas. Es un caos total. Entonces él pide, Señor, mira la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Ven? Él apela a la fidelidad y a la misericordia de Dios. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, Jerusalén, y sobre tu pueblo, Israel. Y ahora nos cuenta Daniel que aún estaba hablando y orando
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ustedes se acuerdan que ayer cuando leíamos el capítulo 8, Daniel escucha que alguien le dice a Gabriel: Gabriel, explícale la visión, para que entienda un poco, pobre, porque está muy perdido. Y ahí aparece el ángel Gabriel, que es usado por Dios para arrojar luz sobre esa visión que él había tenido en el capítulo 8. Acá vuelve a aparecer Gabriel. Vino volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. 3 veces se dice en el libro de Daniel, se le dice a Daniel que él es muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, acá viene ya el detalle de la profecía, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que desde el versículo 25 al 27 nosotros tenemos el detalle de la profecía de las 70 semanas. Así que básicamente vamos a repasar lo que está en el texto bíblico y después lo vamos a ir desglosando. Dice la profecía que, bueno, mejor lo leo acá, ¿no? Sabe pues y entiende, repetimos, fíjense, la primera semana comienza ¿cuándo? Con la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta un punto, hasta que hay un momento en el cual habla del Mesías príncipe. Entre uno y otro habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Una pregunta que surge es: ¿por qué si hay 69 no dijo la Escritura directamente 69? Y dice 7 y 62. Bueno, es una buena pregunta. Y pareciera que si yo tengo que responder, la respuesta que me inclinaría a dar es la siguiente. Es el hecho de que ahí está marcado. Obviamente, si dice 7 y 62 es porque ahí algo debe haber pasado. Y creo que se está refiriendo, observando el canon del Antiguo Testamento, que justamente pensando cuándo comenzó en la primera semana y ese punto, el fin de la 7ª semana, daría lugar a el tiempo en el cual el canon se completó. Después quizá puedo volver sobre ese punto cuando explique cuánto dura cada semana y detalles que tienen que ver. Después de las 62 semanas, pero fíjense ustedes que no dicen las 70. Cuando comienza la primera semana con ese decreto para restaurar Jerusalén, termina la 69 con el Mesías príncipe. Si bien es cierto que después de la 69 debería venir la 70, y será así, pero antes hay un intervalo, porque no dicen las 70, dice y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice después, y por otra semana, ahí aparece la semana 70.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que la profecía nos muestra un inicio con la salida de la orden para reedificar Jerusalén y nos habla del transcurso de 69 semanas hasta un evento que la profecía llama el Mesías príncipe. Después se produce la muerte del Mesías. Este es un detalle tremendamente importante. Si alguno de ustedes tiene un amigo judío al cual está buscando explicarle que Jesús es el Mesías, y ese amigo le dice, no, el Mesías todavía no vino, lo estamos esperando, ustedes le pueden mostrar con la profecía de Daniel, y ellos en su Biblia, que llaman el Tanaj, tienen el libro de Daniel y tienen esta misma profecía. Esta profecía dice que el Mesías moriría antes de la destrucción de Jerusalén. Ese es un dato histórico. Nadie en el mundo va a negar que en el año 70 de nuestra era, los romanos, bajo el mando del general Tito, destruyeron Jerusalén y derribaron el templo. Y aquí la profecía dice que después de las 69 se quitará la vida al Mesías, y después dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Eso se cumplió en el año 70. O sea que al llegar ese año 70, ya antes se había cumplido la muerte del Mesías. Ya el Mesías había entregado su vida por el hombre pecador. Entonces esto es una profecía tremendamente clara de que el Mesías ya vino, de que el Mesías ya cumplió su obra por la humanidad. Entonces después de eso, fíjense, dice, y por otra semana, ahí aparece la última semana, confirmará el pacto con muchos. Bueno, ese es el texto de la profecía. Vamos a ir explicando. Simplemente puse ahí un paréntesis de la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver en esta profecía. La profecía tiene que ver con Israel, tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con la nación de Israel, vuelvo a repetir. Pero ahí sería el paréntesis donde nosotros podríamos ubicar la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia nace en Pentecostés, Hechos capítulo 2, y estará hasta en la tierra hasta el momento del arrebatamiento. Bien, vamos a ver algunas cositas, vamos a ir pensando. ¿Qué les parece si leemos lo mismo que leyó Daniel ese día? Daniel dijo, ¿qué fue lo que escribió Jeremías? Yo tengo que investigar porque a mí me parece, si yo no me acuerdo mal, que Jeremías hablaba de 70 años. Bueno, vamos ahí. Vamos a Jeremías 25. Bueno, en tiempo de Daniel, Jeremías no estaba dividido por capítulos y versículos, pero sin duda anduvo en el capítulo 25. Porque el versículo 11 dice, Jeremías 25, 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Y eso también Daniel lo vio, porque ahora él vio que los medo-persas conquistaron Babilonia. O sea, él pudo observar con sus propios ojos el juicio de Dios sobre Babilonia utilizando a los medo-persas. Y aquella nación, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Capítulo 29, también de Jeremías, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y yo me imagino a Daniel leyendo esto y me imagino que lágrimas corrían por sus mejillas. Acá está. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Cuando se cumplan los 70 años, los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hacerlos volver. Él lo va a hacer volver. Esto estaba estudiando Daniel ese día. Ahora, ¿por qué Babilonia? ¿Por qué 70 años? Bueno, ¿por qué Babilonia? Quizás lo podemos encontrar en el hecho siguiente. Ustedes vieron que en toda su historia Israel tuvo una tremenda debilidad, una tremenda tendencia a la idolatría. Admiraban a los pueblos que los rodeaban porque ellos tenían un templo donde estaba su ídolo. Algunos de esos ídolos hoy están en el Museo de Berlín o en el Museo de Londres o en algunos museos del mundo están.
una porquería de hierro. ¿Cómo puede ser que Israel, teniendo el Dios verdadero, que es espíritu, tenía envidia de esos pueblos? Pero fue así. Ustedes pueden ver en Éxodo 32, está Moisés en el monte, Dios mismo hablando con el líder de la nación. Cuando Dios descendió, dice que había truenos, relámpagos, la tierra temblaba, algo impresionante. Pasaron unos 40 días y Moisés no bajaba. Y ustedes conocen la historia. Aarón, ¿qué pasa con el que nos sacó de Egipto? Desapareció, fue y no vino más. Dice, hacenos un Dios. Juntaron oro, hicieron un molde, lo fundieron, sacaron un becerro y dijo Aarón, ¿qué dijo? Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. ¡Ay! Todo el mundo adorando al Dios. Tuvieron una tremenda tendencia siempre al paganismo, a la idolatría. Y Dios los llevó a la ciudad más pagana. Fíjense que aún en el Apocalipsis, cuando se habla del sistema del anticristo de los últimos tiempos, se utiliza la palabra Babilonia, Babilonia. Mi esposa siempre una vez me contó algo que creo que viene para el caso, ¿no? Ellas son 4 hermanas, 3 muy seguiditas, se llevan 8 meses entre cada una, no son tan seguidas, 1 año y medio entre cada una. Y cuando las 3 mayores, la de la cuarta vino como a los 10 años, pero las 3 seguiditas, mi suegro de pronto las llevaba a la calecita, usa la palabra calecita. Yo a veces pregunto porque en un país la palabra, si yo digo calecita en México nadie sabe qué es, tengo que decir un carrusel. Entonces, bueno, una calecita, todos sabemos lo que es la calecita. Entonces pasaba algo interesante. Mi suegro llevaba 1 vuelta, 2 vueltas, y decía, bueno, chica, vamos. No, papá, 1 más. Pues está bien, 1 más. Pagaba 1 más, 1, 2 más. Bueno, chicas, vamos. No, papá, 1 más. Y me contó mi esposa que un día mi suegro fue 5 vueltas para los chicos. Papá, ¿podemos más? Sí, ya le saqué más. Va, papá, 1 más. Sí, ya le saqué 5 más. Ay, papá, qué lindo, vamos a casa. No, ya le saqué más, vaya. 1 más, papá. Sí, 1 más. Bueno, vamos acá. 1 más, vayan 1 más. Me contó mi esposa. Después de esa vez, papá decía, vamos. Sí, papá. Y fíjense, es muy interesante. Israel vuelve del cautiverio. Y ustedes fíjense que Ageo, Zacarías, Malaquías, los profetas post-exílicos, no hablan en cuanto a problemas de idolatría. Hablan de otros problemas. Pero se curaron, Ahora, ¿por qué 70 años? ¿Por qué no? Pues, 50 años hubiese sido suficiente, o 40, o 30. ¿Por qué 70? Hay una razón. Y la razón está en lo que se llama el año sabático. Fíjense, Levítico capítulo 25. Ustedes todos sabemos que existía el día sabático, ¿no es cierto? El sábado, el día de reposo. En la semana, un día. Pero también existía el año sabático. Dice Levítico 25:2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que morare contigo, a tu animal, a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Dice Dios, así como ustedes tienen un día de reposo cada semana, yo quiero que la tierra tenga un año de reposo. 6 años la van a trabajar y el 7º año va a descansar. Ahora, ustedes no se van a morir de hambre, porque lo que van a hacer, si esa vid que produce unas ricas uvas, ustedes van y comen, sus siervos comen, los animales comen, pero no la podan, no la vendimos, no hacen todo el proceso de la cosecha, no salen a vender, comen, y lo que no comen lo dejan ahí, que esas uvas se sequen ahí, después se caigan. ¿Y saben lo que estaba haciendo Dios? Estaba cuidando la tierra de la cual ellos comían, porque esa era una forma natural de fertilización. Y es interesante que cuando Israel estuvo en tiempo de la monarquía, en 490 años, ellos no cumplieron con el año sabático. Claro, fíjate, imagínate el tipo que era productor del campo.
y un año no tenía que trabajar. Era una decisión de fe, de confiar en Dios. Que realmente era así, porque cuando el año descansaba la tierra un año, al otro los frutos eran más grandes, eran mayores, porque la tierra estaba en mejores condiciones. Pero era una decisión obedecer a Dios. Y en 490 años de monarquía, ellos no cumplieron con el año sabático. Ahora es muy sencillo. Si la tierra que debía descansar un año cada 7, en 490 años, ¿cuántos años sabáticos habría? 70. Por eso Dios le dice a Jeremías, la tierra reposará por lo que no reposó. Ven, cuando uno desobedece la palabra de Dios, siempre trae sus consecuencias. Y los judíos dijeron, bueno, acá no se trata de si trabajamos la tierra, no trabajamos la tierra. Finalmente, esto que no es una cosa tan grave, muy grave, porque iba contra lo que Dios había dicho. Tenemos que entender como hijos de Dios eso. No tenemos que entender todo, pero sí tenemos que obedecer todo. Yo recuerdo que una vez a mi hija, ¿vieron cuando los hijos, eso de los 2 o 3 años, están en la edad del por qué? Dicen, ¿por qué? Papá, ¿por qué? No hagas eso, ¿por qué? Y yo un día le dije, Patricia, vos no sos obediente, ¿por qué? Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque yo te tengo que convencer antes de que me hagas caso. Yo le digo, Patricia, no toques ahí. Y vos te tengo que dar toda una explicación. Si vos estás con un alfiler y lo vas a meter adentro de un enchufe de tensión, yo no te puedo a vos explicar. Mira, hay 220 volts. Si vos metés, se produce una descarga eléctrica que pasa a tu cuerpo. No puedes entender toda la explicación. Vos lo que tenés que hacer es confiar en lo que te dice papá. Y eso es una hija obediente. No me pregunte más por qué, haceme caso. Y somos a veces así. Y así fue Israel. Si trabajamos la tierra, finalmente es nuestra tierra. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada, no pasa nada. Pasó mucho. 70 años de cautiverio. 70 años de cautiverio. Entonces, ahí ya empezamos. El año sabático. Entonces ahí lo vimos. No solo eso, vamos a pensar en otra cosa. ¿Cuánto dura cada semana? Porque dice que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto dura cada semana? Bueno, nadie, no importa la posición teológica del teólogo que habla sobre el tema, no importa si es amilenialista, premilenialista o milenialista, bueno, nadie piensa que son semanas de 7 días. Porque ¿saben por qué fundamentalmente? Porque el texto nunca da esa idea. En el capítulo 10, fíjense en el versículo 2, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y ahí cuando dice semanas, en el hebreo dice Shabua Yomim, que literalmente es semanas de días. Y esa expresión, evidentemente son 21 días, 3 semanas. Pero esa expresión, Shabua Yomim, no es la que aparece en la profecía de las 70 semanas. Realmente, ¿saben lo que dice? 77 o 70 grupos de 7, sin especificar qué. Entonces, ¿cuánto dura cada semana? Nadie, como dije, piensa que puede tratarse de días, o sea, semanas de 7 días. Pero hay algunas pistas. Vamos a ver, yo veo que están tomando notas, así que no vamos a ir a los dos versículos, pero vamos a ir al de Números 14. Y ahí vamos a ver algo muy interesante. Números 14, 34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Este es el momento en que los espías recorren la tierra, vuelven y dicen, no, es imposible, son todo tipo grandote, ciudades fortificadas, es una locura, es imposible. Y frente a esa falta de confianza en lo que Dios les estaba dando, viene la disciplina de Dios. Esa generación moriría en el desierto. Pero fíjense la relación entre días y años. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Por eso estuvieron peregrinando 40 años, porque habían estado 40 días observando la tierra, día por año o año por día. Entonces, ¿cuánto dura cada semana? Creemos que cada semana no es de 7 días, sino que es de 7 años. Ahora, no es simplemente una cuestión de pensar, me parece, creo, porque la profecía lo que tiene es lo siguiente. Dado que las primeras 69 se han cumplido, se puede ver
si realmente son semanas de años. Así que, ¿cuánto dura cada semana? En principio vamos a decir 7 años. Pero ¿cuánto dura cada año? Claro, en la historia hubo calendario de 300 días, de 360 días, de 365 días, después apareció el bisiesto de 366 días. ¿Cuánto dura cada año en la Biblia? En la Biblia vamos a ver que cada año dura 360 días. Y hay 2 ejemplos, algunos de Génesis y otros de Apocalipsis. Pero vamos a ver el de Génesis. En Génesis capítulo 7, estamos en el diluvio. Bueno, no exactamente el diluvio, en los preparativos, y ya el comienzo. Fíjense, sí, exactamente estamos en el diluvio. Versículo 11 dice: y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que el diluvio comenzó el 17 del mes segundo, cuando Noé tenía 600 años. Ahora vamos al capítulo 8, versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Así que comienza el diluvio a los 17 días del mes segundo. Termina el diluvio a los 17 días del mes séptimo y entre medio hay 150 días. O sea, 5 meses, 150 días, cada mes 30 días. O sea, cada año dura en la Biblia 360 días. Sí, 360 días, muy bien. Así que tenemos la profecía de las 70 semanas. Hubo un hombre llamado Robert Anderson, que no fue un teólogo, pero sí fue un hombre muy estudioso de la Biblia y fue quien estudió esta profecía y su cumplimiento de una forma exhaustiva. Él pidió, era un inglés, justamente en este año se cumplen 100 años de su muerte, así que sus estudios son muy antiguos, pero él pidió la ayuda del Observatorio Real de Greenwich para recibir cierta información, porque el calendario bíblico es diferente al calendario nuestro. Nuestro calendario es un calendario solar. O sea, para nosotros, un año es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. En la Biblia, el calendario es un calendario lunar. ¿A qué se refiere? Un año son 12 lunas. O sea, un año es una vuelta de la luna alrededor de la Tierra, otra vuelta de la luna alrededor de la Tierra, 12 veces un año. Entonces, como todo está definido por los astros, los astrónomos tienen cartas que pueden comparar esos calendarios, el solar con el lunar. Si ustedes quieren saber, qué sé yo, el día de nuestra independencia cayó un martes, miércoles, jueves o un domingo. Bueno, se los pueden decir perfectamente. Entonces este hombre pidió información para comprobar que la veracidad de estudiar y ver si la veracidad de esta profecía. Entonces, él observó lo siguiente. En primer lugar, la salida de la orden acuérdense, la primera semana comienza con la salida de la orden para reedificar Jerusalén. ¿Eso cuándo fue? En tiempos de Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. ¿Se acuerdan de esa historia? El rey se da cuenta que Nehemías está triste, le pregunta por qué estás triste, por qué no estás enfermo, qué es lo que te pasa. Él le dice, versículo 3, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, ven, Jerusalén, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y ahí ese día es cuando se firma el decreto. La fecha la tenemos, porque dice el capítulo en el mes de Nisán, que es el primer mes del año, y si no dice día es porque es el primer día, en el año 20 del rey Artajerjes. El rey Artajerjes comenzó a reinar en el 465 a.C., el año 20 es el 445, o sea que el primer día de Nisán
del año 445 a.C., sale el edicto. Ahora es notable, podríamos decir más que notable, es lógico que de pronto Nehemías estuviera triste ese día. No sé cómo eran las costumbres de entonces, pero Nisan es el primer mes del año, el año nuevo. Quizá estaban ahí en la corte, ¡feliz año, felicidades! Año. Y dice, sí, ¿cómo voy a estar feliz cuando pienso en Jerusalén destruida? Entonces, ese es el día. Cuando Robert Anderson le pide al observatorio de Greenwich que le diga a qué fecha de nuestro calendario corresponde el 1 de Nisan del 445, la fecha es esa, 14 de marzo del año 445. Ahí comienza la semana número 1. Ahí tenemos la semana número 1. Y después tenemos el Mesías príncipe. ¿A qué se refiere la profecía cuando habla del Mesías príncipe? Acuérdense que lo leímos 2 veces. La primera semana comienza con el decreto de reconstrucción de Jerusalén. Ya hemos visto en Nehemías 2 el decreto que firma Artajerjes. Dice, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. ¿Qué es el Mesías príncipe? Ahí ustedes lo están leyendo, la entrada triunfal. Ustedes ven que algunas veces al Señor lo buscan para hacerle rey. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Desaparece, se esconde de la gente. Pero ahí, cumpliendo la profecía, Él va a entrar montado sobre el pollino en la ciudad de Jerusalén. Y la gente le va a aclamar. Y la gente va a cortar las ramas de las palmeras y se va a sacar los mantos y se los va a tirar en el camino. Y va a aclamar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Hosana significa sálvanos ahora. El reconocimiento de que Él era el Mesías, pero claro, el Mesías que ellos habían concebido, el que los iba a librar de Roma, el que les iba a traer libertad. Entonces la profecía dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, el día que el Señor entró en Jerusalén, hay 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. Si cada semana dura 7 años, esos son 483 años. Pero ¿se puede definir la fecha en la cual el Señor entró? También se puede definir la fecha. Porque Juan 12, cuando nos narra lo siguiente, en el primer versículo de este capítulo, cuando nos cuenta la historia de la cena en Betania y María que unge al Señor, dice la lectura así, Juan 12, 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de la Pascua. La Pascua desde la primera hasta el día de hoy es el 14 de Nisan. Ustedes ven que los judíos siguen teniendo su calendario. Por eso nunca la Pascua coincide con la misma fecha de nuestro calendario. Es el 14 de Nisan. Entonces aquí dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquí había resucitado el muerto. 6 días antes de la Pascua, si la Pascua es 14, 6 días es 8. Ese año el 8 era viernes. El Señor llegó a Betania el viernes. El viernes a las 6 de la tarde comenzaba el día de reposo, nada de actividad. Hasta el sábado, que es 9, a las 6 de la tarde, ahí termina el día y comienza el domingo. El domingo, esa noche del sábado, cuando ya el día de reposo había terminado, es la cena, donde María unge al Señor. Y el día siguiente, el 10 de Nisan, 4 días antes de la Pascua, es cuando el Señor entra en Jerusalén. O sea que esa fecha también fácilmente se puede identificar. El Señor entró a Jerusalén el día 10 del mes de Nisan. Y en la misma forma, y hay un libro muy interesante, no es fácil de conseguir, pero se llama El Príncipe que ha de venir. Vieron que en el texto de la profecía dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. En base a eso, el libro se llama El Príncipe que ha de venir. Robert Anderson es el autor, y él es el que primero, digamos, no sé si primero, es injusto decir eso y no puedo afirmarlo, pero digamos el que ha dejado un registro y así una información de carácter científico para comprobar la profecía dada por Daniel, la profecía que Gabriel le explica a Daniel. Así que ahí termina la semana 69. Después, o sea, son 69 semanas, cada una de 7 años, 69 por 7,
Bueno, si fueran 70 por 7 serían 490, así que sacamos 7, es 483. Multiplicado por 360, que es lo que dura cada año, son 173.880 días. Y no sé si acá tengo algún alumno mío del instituto que ha cursado Daniel conmigo allí, pero allá en el instituto, bueno, estamos un rato haciendo cuentas, mostrando, pero quiero decirles, es exacto. Robert Anderson, con toda la información científica que recibe, ve que desde la orden en días de Artajerjes hasta el momento que el Señor entró en Jerusalén, hay, tomando los años, agregando los días por los años bisiestos, las diferencias, sumando todo, hay exactamente 173.880 días, ni uno más ni uno menos. Y no me asombra, porque es la palabra de Dios, y porque viene del Dios que controla la historia. Así que ahí tenemos. Vamos a avanzar un poquitito. Después, el 11 de abril de ese año es cuando el Mesías es cortado, muere, dando su vida por nosotros. El 8 de agosto es el momento en que se cumple el otro aspecto de la profecía, la ciudad de Jerusalén y el templo destruido por los romanos. Pero después viene la semana 70, porque dice, y por otra semana, y ahí vamos a dejar por ahora. Ahí está, vamos a dejar un poquito ahí, con esta imagen de Jerusalén, y creo que este es el momento exacto para hacer un break.